Ageo, capítulo 2, y leemos los primeros 9 versículos. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Yahvé, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Yahvé, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Yahvé de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Yahvé de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Yahvé de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Yahvé de los ejércitos. Bueno, aun cuando nos encontremos en Ageo como el domingo anterior y el próximo domingo que estaremos en Zacarías, no por eso hemos dejado el libro de Esdras. Estamos en Esdras y en el capítulo 5. Aun cuando solamente sean 2 versículos, pero es importante para seguir nuestro estudio de Esdras que podamos entender lo que el profeta está diciendo, porque si leéis conmigo solamente estos 2 versículos, aun cuando luego volveremos a Ageo, dice así Esdras capítulo 5 versículo 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Así que seguimos viendo ese pequeño paréntesis o claro que tenemos ahí en esos versículos, porque si os dais cuenta, en lo que hemos leído en Ageo, nos dice, y esto es muy importante con respecto a la fecha, que este es un segundo mensaje que se dio justo unos días después de que ya comenzó la obra de la reedificación. Se había sido abandonada por 15 y 16 años, pero después de una primera exhortación quizá de parte de Ageo, comenzó la obra. Así que estaban otra vez animados en hacerlo, pero siguieron las profecías y Ageo va a traer una nueva y después Zacarías. Y es importante que podáis ver luego en casa estas fechas. Así que un mes después de reanudar las obras, Ageo trae una nueva palabra de Dios. Dios le ha dicho: dirígete otra vez a los líderes de Israel y a todo el pueblo, y trae otra vez estas nuevas palabras. Primeramente, claro está, palabras dirigidas a los dirigentes espirituales y al gobernante de ese pequeño trozo del imperio de Darío, pero también que debería de verlo todo el pueblo. La cuestión es esta, y seguramente lo que se estaba viendo en el ambiente que ya en el capítulo 3 de Esdras estaba señalando.
Estaban levantando un nuevo templo, pero claro está, los que venían del pasado, después de estos 70, 80 años, podían ver que el templo que estaban levantando no era lo mismo que del pasado. Algunos de vosotros quizá han experimentado esto cuando han tenido que cambiar de vivienda. Seguramente uno tendría su vida en el campo, en la casa del campo, la tranquilidad del pueblo, las circunstancias de la familia, etcétera, con todos sus detalles, etcétera, etcétera. Quizá un cambio después de bodas, de una nueva vivienda, y todo es comenzar de nuevo. Y claro, uno empieza a pensar lo que ha dejado detrás. Puede ser que tengan que entrar en una vivienda totalmente diferente, estar en una ciudad de campo, en una casa de campo, en el pueblo, con huertas, etcétera, y ahora tener que venir a un pequeño apartamento en una ciudad ruidosa y extraña, y no es lo mismo. Así que el pueblo estaba sintiendo un poco de añoranza por lo que mayores, los ancianos, estaban contando o analizando del pasado. ¡Ay, cómo era el templo de Salomón y qué extraordinario! Y qué muros, y qué entrada, y el lugar santísimo, y la gloria del Señor! Y cómo nos contaban cuando la gloria del Señor llenó todo el templo que no podíamos entrar, y Salomón levantaba alabanzas. Y cómo hemos visto a lo largo del tiempo que aquel templo no sería cambiado, transformado, y ahora lo tenemos que ver con una especie de humildad, no estos muros grandes, sino tenemos que comenzar con estas maderas y estos pequeños tabiques levantados a nuestro alrededor. Así que las palabras del profeta Ageo son importantes. En primer lugar, nos está recordando, y tenemos que recordar siempre, del peligro que tenemos, que solemos tener, de desear el pasado, si esto nos lleva a despreciar el presente. ¿Cuán peligro hay de que podamos comparar el antiguo? Los años pasados siempre fueron mejores. Y cuántas veces las personas mayores nos dicen esto, es que en mis tiempos o en el pasado. Salomón mismo en Eclesiastés nos dice algo importante: nunca digas los tiempos pasados fueron mejores. Si esto conlleva un desprecio de los tiempos o momentos presentes. Pudiera ser que esto incluso nos ocurriera con este año tan especial que tenemos. Por si alguno no se ha enterado, estamos en el año del 500 aniversario de la Reforma. Y libros, documentales, actividades, conferencias, etcétera, por todas partes, hablando de la Reforma. Tuvo que ser extraordinario, la verdad. Que de pronto toda esta Europa fuera tambaleada y fuera cambiada y transformada por el poder del Evangelio, que comenzó con un fraile y algunos cuantos otros por ahí en el norte de Europa. Y las cosas que se tuvieron que ver, la renovación espiritual que dio en el pasado. Y nos vemos a nosotros que llevamos un par de generaciones o tres intentando hacer mella en la sociedad sin ningún tipo de cambio. Salimos, hacemos, hablamos, comentamos el Evangelio, repartimos Biblias. En aquel tiempo ni siquiera tenían la Biblia escrita. Fue en ese momento que empezaron a salir algunas copias y era algo extraordinario que lo pudieran tener en el idioma actual, ya fuera alemán, un poco más tarde en español y en otros idiomas. Aquí, por ejemplo, en España, se dice que se ha repartido más, o se quiere repartir más de 1 millón de Biblias. 1 millón de Biblias, además de programas de televisión, folletos por todas partes, y apenas se ha hecho mella en la sociedad. Ni siquiera han querido hacer un sello conmemorativo de la Reforma, cuando incluso en otros países lejanos sí lo están haciendo. Claro, uno puede pensar y decir, ¿cómo pudiéramos tener aquello del pasado? Bien, el profeta Ageo les está diciendo, mirad, tener cuidado o
una advertencia de recordar las cosas pasadas sin considerar lo que está implicándose en el presente. Así que en medio de estas pequeñas cosas, el tiempo de las pequeñeces, tenemos que aumentar nuestro esfuerzo, o como dice en el versículo 4 que hemos leído, nuestro ánimo en el trabajo. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Yahvé, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. Esto es lo importante, que aun cuando podamos ver que el pasado pudo ser algo extraordinario, que pudiéramos recordar de lecturas, de grandes avivamientos que se han hecho en otras partes del mundo, uno puede sentir envidia, por ejemplo, unos niños empiezan a orar en una escuela en el tiempo del recreo. Simplemente unos pocos niños empiezan a orar por un cambio. Eso trajo miles de conversiones. Miles en Irlanda. Nosotros hicimos hace un tiempo unas reuniones especiales de oración por la noche, donde nos juntábamos 4 y después de un año seguimos 4 y después dejamos de hacerlo. ¿Qué ocurría en el pasado? ¿Por qué no nos ocurre lo que en el pasado? ¿Por qué no podemos construir algo nuevo, un avivamiento, una reforma en toda la ciudad? Empezando por nuestra iglesia. Quizá incluso esto lo podamos ver en nuestras situaciones personales. Porque miramos el tiempo fácil del pasado en campañas o en campamentos, en encuentros, donde la gente se levantaba y alababa y se llenaba de gozo. En cambio ahora recordamos lo del pasado y vemos que ya no es lo mismo en el presente. Y podemos ver situaciones de anhelo de aquello pasado pensando que eran mejores comparados con este tiempo presente. ¿Cuántas veces se me ha comentado el tiempo de familiaridad, de gozo, de salidas, de todos juntos, de los encuentros que hacíamos tan especiales y que ahora parece ser que ya nos sentimos, no tenemos lo mismo? Y no estamos hablando del número, sino estamos hablando de lo que experimentábamos en nuestros corazones, etc. ¿Qué es lo que nos tiene que decir esta profecía? Dos cosas. Como estamos diciendo en primer lugar, no pensemos tanto con respecto al pasado, sino que además debemos de pensar en nuestro presente. ¿Y cuál es nuestra situación personal? Ageo le está diciendo a los líderes y le está diciendo al pueblo: esforzaos, cobrad ánimo. ¿Por qué? Dice: porque yo estoy con vosotros, dice Yahvé de los ejércitos. Así que lo importante, fijaros bien, que nos está diciendo el profeta, se lo estaba diciendo a ellos en aquellas circunstancias históricas tan concretas y nos lo está diciendo también a nosotros en el presente. Lo importante no es quiénes somos, lo importante no es lo que hacemos, lo importante no es lo que ocurre, lo importante, lo realmente importante que debemos de tener es si Dios está con nosotros. La gran esperanza, el gran cambio, la gran bendición no es los objetivos que tengamos, sino la convicción de que Yahvé de los ejércitos esté en medio de nosotros. Su presencia, por una parte, y su voluntad también. Si Dios es con nosotros, nos dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Si su voluntad es hecha, sea la que sea, grande o pequeña, ¿qué a nosotros? Dejemos que el Señor haga su obra. Uno de los comentaristas que os animo a que podáis leer, Matthew Henry, y ahora que está saliendo también en español en estos comentarios, él dice esto: ¿qué es mejor?
¿Tener con nosotros ejércitos de cosas o tener con nosotros a Jehová de los ejércitos? Porque si leéis este mensaje, esta profecía, una y otra vez se nos está diciendo que el Dios de los ejércitos, Yahvé o Jehová, está con nosotros. Así dice Yahvé de los ejércitos. Lo que nos está diciendo a nuestra propia mente y a nuestro propio corazón, que es que lo más importante, estemos en medio de un desierto desnudos, o estemos dentro de un inmenso y extraordinario palacio, que tengamos lo que tengamos o nos falte lo que nos falte, lo importante para el pueblo de Dios en el pasado, en el presente y así será en el futuro, es que Dios esté con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, tendremos todas las cosas que nos son necesarias. Y esto a veces lo olvidamos. Olvidamos a Dios con nuestros pequeños objetivos o nuestros grandes entretenimientos. Estamos tan ocupados en hacer cosas, quizá incluso hacerlas para Dios, que nos olvidamos que Dios tiene que estar de nuestro lado. Y no solamente eso, cuando dice que Dios está con nosotros, o Yahvé de los ejércitos, no es simplemente una idea mística o súper espiritual colgada en los muros de un tabique en nuestro baño. No es un calendario con un versículo bíblico. No es simplemente un recordar de versículos o un sentirme bien cuando canto. La presencia de Dios requiere la voluntad de Dios. Y lo que nos dice Ageo es, ¿estáis haciendo lo que Dios dice que tenéis que hacer? ¿Es esta la voluntad de Dios? ¿Está Dios con nosotros porque estamos haciendo su voluntad? Mirarlo en vuestras propias vidas. Porque no buscamos a Dios como si fuera una luz que nos ilumina en medio de la noche o una compañía en la mesita cuando estamos enfermos en nuestras camas, sino que Dios está en nuestros actos y está en nuestro comportamiento, está en nuestra actitud de cada día y de cada momento. Así que lo que debemos de recordar, por una parte, en los tiempos de las pequeñeces, de las cosas casi insignificantes a nuestros ojos, no es tanto lo que fue en el pasado para envidiarlo, sino tener la certeza si Dios está con nosotros. Y Él es nuestra compañía y hacemos las cosas para su gloria. Eso sí, fijaros que a la misma vez que está diciendo con respecto al pasado, añoráis el templo antiguo que no es comparable al templo presente, también lo que nos hace, versículo 5, es que vayamos a recordar la historia pasada, nuestra propia historia. En el versículo 5 nos dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. O en otras palabras, de otra forma, no es tanto añorar lo que ocurrió en el pasado, sino si estamos siendo fieles al pacto que hemos formado con el Señor. ¿Recordáis, dice Ageo al pueblo de Israel, ahora que ha venido del exilio en estas pequeñas migajas de circunstancias en las que se encuentra? ¿Recordáis cuando erais esclavos en Egipto y cómo yo os hice salir y estuve en medio de vosotros por la presencia de mi espíritu o el ángel del Señor que les acompañaba en el día y la noche? ¿Recordáis aquel tiempo, aquel pacto, aquella promesa? Pues de la misma manera también ahora en el presente. Tendríamos que mirar lo que fue en el pasado para ver si nosotros estamos en la buena dirección. No es tanto lo grande que nosotros tengamos que construir, sino estamos siendo fieles a lo que podemos ver en las Escrituras. Jeremías, en el capítulo 6 de su libro, nos recuerda algo muy importante: preguntar por las sendas antiguas. Ver de dónde venís para que podáis saber hacia dónde vais. Recordar la fidelidad del Señor.
¿No estuve yo con vosotros 40 años en medio del desierto para que vuestro calzado y vuestras ropas no se gastaran y no os faltara ni agua, ni maná del cielo, ni aun siquiera carne en medio de las circunstancias? ¿No fui yo el que rompió las barreras, el que venció a los enemigos? Si yo estuve con vosotros y os di la tierra que yo prometí, sigo siendo el mismo. Y por tanto, si mi espíritu estuvo en el pasado, también estará en el presente. Cuando nosotros tenemos que mirar en el 2017, después de estos 500 años, por ejemplo, después de la Reforma, no es tanto añorar lo que ocurrió en el pasado, sino, ¿somos fieles a lo que hemos recibido? ¿Seguimos buscando la dependencia en las Escrituras? ¿Seguimos cantando solamente a Dios la gloria? ¿Sigue siendo la fe sola en Cristo nuestro motor? Y todas esas 5 solas que los niños nos han cantado anteriormente. ¿Dónde estamos? Recordemos el pasado para que veamos la fidelidad del Señor y ver si nosotros somos fieles en la senda que hemos tomado para seguir. Y si esto es así, nos dice Ageo, no debe haber lugar para el temor o la duda o el desánimo. Porque lo importante no es el muro de piedra que vamos a levantar, sino lo cerca del Señor que nos encontremos. Y lo cerca de su voluntad y de sus bendiciones. Así que, fijaros ahora nosotros en conjunto, allá donde os encontréis, donde adoréis, como sea vuestras vidas. No es tanto lo grande que tengáis, los adornos que os cubran. ¿Sois fieles al Señor? ¿Os esforzáis cada día y es vuestro interés principal y casi único que Dios sea parte de vuestras vidas y que su voluntad se plasme en cada área de vuestra existencia? El Espíritu del Señor antes y el Espíritu del Señor ahora. ¿Está el Espíritu del Señor en medio de nosotros? Nos reunimos porque simpatizamos los unos de los otros, nos reunimos porque nos alegran estas mismas músicas, o porque no tenemos nada que hacer un domingo por la mañana, o nos reunimos pensando, buscando, clamando que el Espíritu del Señor esté en medio de nosotros. ¿Estamos aquí porque queremos expresar nuestras habilidades, o estamos aquí para que el Espíritu nos mueva desde el corazón a la mente y a la boca? Pero en realidad esto no es el meollo del mensaje profético que nos trae Ageo en este capítulo 2. No es tanto que podamos tener la certeza, que lo es, claro está, de la presencia del Señor en medio de ellos. Yo estoy con vosotros, yo os voy a bendecir, sigo siendo el mismo, si estáis conmigo, yo estaré con vosotros. Sino que creo que lo importante comienza en el versículo 6 hasta el final. Porque así dice Yahvé de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Así que lo importante, le está diciendo a Ageo, no es esta casa de piedra que vamos a poner ahora en Jerusalén, en las ruinas del anterior, no es lo importante. Porque el cristianismo y el pueblo de Dios nunca mira al pasado para quedarse en el pasado, ni el presente para estancarse en el presente, sino que mira al futuro. Siempre mirando hacia adelante. Los profetas, cuando hablaban de una profecía cercana y una profecía lejana, futuro cercano y el futuro lejano. Porque mezclaban las cosas que estaban ocurriendo, iban a ocurrir en medio de ellos con aquello que habría de venir y que era acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros leemos de este temblor de la creación y del temblor de las naciones, no es tanto que estemos pensando en cosas físicas de lo que iban a ocurrir, como se nos anuncia que habrá de venir terremotos y rumores de guerra, etcétera, sino que está hablando de la misma presencia de Dios que haría temblar todo lo que estaba a su alrededor. Si recordamos, por ejemplo, en el pasado, tenéis que ir y volver otra vez a leer en Éxodo, cuando por primera vez, de manera general, Dios habla a través de Moisés a toda la nación, en aquel monte santo donde no podrían
pisarse si no estaba preparado y que el único permiso era a Moisés, y eso sí, para que luego después se cubriera con un velo porque su resplandor hacía asustarse a todo el pueblo. La gloria del Señor era tan extraordinaria que se escuchaba un ruido que no podían entender y que asustaban a todos. Es la presencia del Señor mismo. O lo que podíamos ver en aquel aposento alto donde 120 hombres estaban reunidos, hombres y mujeres, esperando a ver qué cosa había de acontecer, orando todos ellos, y de pronto la presencia del Espíritu obró de tal manera que el lugar temblaba y les preparó de tal forma que salieron, y en aquel mismo instante, proclamando el Evangelio, aquellos discípulos un poco asustados hicieron que 3.000 personas conocieran el Evangelio. Este es el poder que hace temblar a las naciones. No negamos que pudieran ocurrir cosas físicas como ocurrieron en el pasado, sino lo que estaba anunciando el profeta Ageo es: no os conforméis, no os preocupéis por este pequeño edificio que estamos levantando en comparación en el pasado, porque lo que ha de venir en el futuro será mucho más extraordinario y más glorioso de lo que nosotros pudiéramos imaginar. El temblor de la voz del Señor que iba a cambiar todas las circunstancias. Y cuando nosotros miramos nuestras propias circunstancias pequeñas, quizá insignificantes, y que podamos decir, pues llevamos aquí trabajando para tener solamente esta pequeña obra en medio de la ciudad o en medio de la nación, no os conforméis en pensar y en mirar las cosas de aquí, mirar lo que nos espera, mirar lo que viene, mirar lo que se anuncia. Nosotros no hemos sido únicamente invitados a quedarnos en la primera obra de Cristo. Es verdad que nuestra vida cristiana ha comenzado con la primera venida de Jesús. Vino a rescatar a los suyos muriendo en una cruz por nuestros pecados. Pero no nos dice solamente eso, pero ahora esperar que yo venga. Y por tanto nosotros pensamos no únicamente en aquello que tenemos, que Cristo vino, sino que anunciamos como toda la Iglesia al mundo entero que Cristo ha de venir. Maranata, el Señor viene en medio de nosotros, porque grandes cosas se nos anuncian. Somos simplemente un pequeño paso a grandes cosas que han de venir después. Tengo que detenerme aquí a hacer una corrección que es importante en el versículo 7. En nuestra versión que usamos dice: y vendrá el deseado de todas las naciones. En realidad, este deseado, que a veces lo interpretamos como nuestro Señor Jesús, no es realmente en singular, lo debemos de entender en plural. Literalmente, lo que nos está diciendo es: vendrán los tesoros de las naciones. Porque no puede decir vendrán el tesoro o el deseado. No está haciendo aquí una referencia a Cristo. Está haciendo una referencia a los gentiles que habrían de venir de todas las naciones. Si leéis en Isaías, por ejemplo, leemos en el capítulo 60 de Isaías, ya sabéis que muchas veces las traducciones tienen que añadir pequeños comentarios a la hora de interpretar ciertas palabras o giros. Dice así en Isaías 60: entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y fijaros, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. La misma expresión que encontramos en Ageo. Y la presencia de los tesoros, de las riquezas de las naciones, es lo que nos dice las Escrituras, por ejemplo, comenzando en Abraham, que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. O cuando nos dice la luz de las naciones, que nos anuncia Isaías o otros profetas. O como hemos visto en algunos domingos por la tarde con respecto al Señor Jesús en el Evangelio de Juan: tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales he de llamar.
O cuando da la gran comisión, cuando dice: id por todas las naciones y proclamad el Evangelio. Porque lo que va a hacer nuestro Señor no es únicamente traer a aquellos que han sido exiliados de la nación de Israel para congregarse en aquel pequeño edificio que se está levantando en la época de Darío. Es algo más extraordinario que esto. Y lo que vamos a ver es la presencia de Dios obrando de manera tan extraordinaria y ruidosa en medio de las naciones, que no solamente unos cuantos judíos de Galilea, sino de todas las partes del mundo vendrán, porque serán llamados por el poder, la presencia del Espíritu, para venir y adorar en el lugar adecuado, que no es un edificio, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Así que es una referencia a nosotros. Lo que está diciendo es que nosotros somos primicias de otros muchos que han de venir después y que nos reuniremos alrededor del verdadero templo que es nuestro Señor Jesucristo, como ya veíamos anteriormente. Así que nos dice en el versículo 7, le está diciendo a los judíos en el tiempo de Esdras y nos está diciendo a nosotros: y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, dicho Yahvé de los ejércitos. Versículo 9. Y la gloria postrera, futura, de esta casa será mayor que la primera. Es decir, no es la gloria primera en el tiempo de Salomón, que llenó el templo que él construyó, ni siquiera es de esta casa que que ahora estamos levantando y que es importante que edifiquemos, sino la que ha de venir. Hay una gloria que superará a todas las glorias y que llenará esta casa aún más, de manera extraordinaria. Si leéis en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, en cierto momento, nuestro Señor Jesucristo, que estaba hablando con respecto a Salomón y el templo, el Señor Jesús dice: ¿recordáis a Salomón? Pues he aquí más que Salomón en este lugar. Y lo que está hablando es acerca de él mismo. Aquellos estaban añorando el pasado. ¡Ah, Salomón y el templo tan grande y extraordinario! Y el Señor Jesucristo dice: no tenéis ojos para ver, no entendéis todavía. Pero he aquí más que el mismo Salomón. Los tiempos de los templos de piedra pasaron. El templo de Salomón, el templo de Esdras, el templo de Herodes, que vendría después, pasaron. El Señor Jesús le dice a una mujer que está viviendo en pecado, a mujer samaritana: llega ya el tiempo en que adoraréis en espíritu y en verdad. Las montañas, los lugares, los edificios han perdido su lugar. ¿Por qué? Porque dice anteriormente nuestro Señor Jesucristo: porque yo soy el templo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y hace una aclaración Juan, lo está diciendo con respecto a sí mismo. Así que nosotros lo que miramos no es las cosas de piedra, los lugares de encuentro, no es este edificio, no somos nosotros. Este no es nuestro fin, hermanos. Nosotros no hemos sido llamados para levantar cosas aquí que permanezcan. Nosotros lo que estamos aquí es darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, que tiene ya toda la gloria. Estamos aquí para proclamar un templo que es más extraordinario que todos los templos que pueden haberse levantado. Ya no aspiramos a levantar un templo en Jerusalén, ni siquiera en el cielo, porque tenemos el mejor de los templos, que es el Señor Jesucristo. Ya no es cosas físicas, ya no son cosas materiales. No necesitamos otro templo aquí, necesitamos otro templo en otro lugar, ni en el futuro. No se puede mejorar. Lo que es la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo no se puede mejorar. El Señor Jesús también en su oración al Padre, en medio o delante de los discípulos, está diciendo: devuélveme la gloria que yo tenía contigo. Cristo es el que mejor gloria da al Padre, porque Él tiene ya consigo toda la gloria. Así que no es tanto el humo que llena un espacio concreto en medio de las piedras.
Lo que se está anunciando por profeta Ageo, aquellos pobres hombres y mujeres que estaban un poco desilusionados por las limitaciones de su templo, es: si esto no es lo que buscamos, esto es un paso más a cosas más extraordinarias. No penséis en glorias pasadas ni en glorias presentes, sino en la gloria futura. Y la gloria extraordinaria de un templo que no será de piedra, sino que será nuestro Señor Jesucristo, donde Dios manifestará su placer y satisfacción. Y Él le dará toda la gloria, porque ya de por sí la gloria es suya. Se desprendió un tiempo por ella, pero la volverá a recuperar. Esto es lo que buscamos. Así que no hay lugar para el desaliento ni para la preocupación, porque las grandes cosas están por venir. Están anunciadas, están prometidas y por tanto están seguras. Y añade también la profecía. Versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Yahvé de los ejércitos. La paz de la que se habla en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento no es simplemente una paz de ausencia de conflicto, ausencia de guerra. La palabra Shalom, la palabra paz de la que habla la Escritura, es mucho más que una ausencia de guerra o de conflicto. La paz de la que se está hablando aquí, se habla en otros lugares, es la felicidad. Es, fijaros bien, la paz con Dios, la paz con uno mismo y la paz con lo que nos rodea. Lo extraordinario que es que uno pueda tener armonía con Dios el Santo, siendo yo pecador. La paz que conlleva el poder saber que las cosas de aquí no me pueden dañar y no me pueden quitar lo que ya ha sido adquirido. La paz de saber de que aun cuando yo soy torpe de labios, aun cuando yo tengo mis propias limitaciones, soy útil a la causa del Señor. Y cuando nos damos cuenta de que somos pequeños e insignificantes pecadores, pero que podemos estar delante de Dios, que podemos ser útiles en sus manos y que no nos va a afectar ni nos va a dañar lo que hay a nuestro alrededor, podemos decir: está bien. Me estaba saliendo en inglés. It is well. It is well. Paz con Dios. Es por esto que el Señor Jesucristo, otra vez en el Evangelio de Juan, cuando está despidiéndose de sus discípulos, capítulo 14, dice de una manera muy solemne y especial: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz como el mundo lo da, sino mucho más extraordinaria y gloriosa. Y Pablo, en la carta a los Efesios, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice, o a Dios, dice: nuestra paz es en Cristo. Nuestra paz es Cristo. Es decir, nuestra estabilidad espiritual y emocional, nuestra esperanza, nuestro confort, nuestro anhelo es Cristo. Y cuanto más tú y yo y nuestra iglesia en concreto esté apegada a Cristo, más podremos ver que no hay cosas pequeñas ni cosas grandes, sino que lo importante es que seamos fieles, que perseveremos, que seamos constantes, que hagamos nuestra parte, porque el Señor a su tiempo nos mostrará las grandes cosas que tiene preparadas para cada uno de nosotros y para todos en particular. Es verdad. Y a pesar de todo saldremos de este lugar diciendo: el trabajo que podamos hacer, si es que trabajamos por la causa del Señor, es pobre en resultados. No es comparable la gran conversión, incluso el avivamiento que se está produciendo en otros lugares del mundo. No importa. No importa tanto si aquí no vemos las grandes conversiones o si nuestro porcentaje de conversiones sigue siendo menos de un 2%, cuando en otras partes del mundo es un 20% o un 40%. No importa estas cosas, porque no es esto, ni es el aquí, ni es el ahora,
sino nuestro trabajo para que levantemos el más grande de los reinos y el más grande de los templos, que es la venida del Señor Jesucristo, en la manifestación de toda su gloria, donde todo hombre y mujer tendrá que inclinar sus rodillas y reconocer que Cristo es el Señor. Y nosotros estaremos en el bando vencedor para toda la eternidad. Amén.